la conferencia Emociones y Tecnología, una experiencia de investigación educativa en el Laboratorio de Ingeniería Afectiva y Artes Computacionales de la Universidad Ritsumeikan, Japón. Les compartiré su semblanza personal. Ella obtuvo el título de técnico medio en manufactura asistida por computadora en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3 del Instituto Politécnico Nacional. El de licenciada en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas, también del mismo instituto. Maestra en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, también del Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en el área de matemática educativa, tales como la Escuela de Invierno en Matemática Educativa en Nayarit y Puebla, el Congreso de Matemática Educativa en Honduras y la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa en Perú y en Colombia, así como en 3 ediciones de la Cumbre Internacional de Género en Ciencia y Tecnología en México, Japón y Chile. Fue expositora en la primera semana de la Equidad en la Facultad de Ciencias de la UNAM y ponente en la Semana de las Mujeres del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ganadora del segundo lugar en la categoría licenciatura de la 9ª edición del Concurso Nacional de Tesis en Género, Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Recientemente acreedora de una beca otorgada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, en colaboración con el CONACYT, en el marco del Programa de Cooperación para la Formación de Recursos Humanos en la Asociación Estratégica Global entre México y Japón, para realizar una estancia técnica de alto nivel en el College of Information Science and Engineering de la Universidad Ritsumeikan. Dentro de esta universidad, fue miembro del Laboratorio de Ingeniería Afectiva y Artes Computacionales, realizando investigación en el desarrollo de tecnología educativa para el aprendizaje en el área STEAM. Bien, pues las dejo con la maestra en Ciencias, Brenda Carranza. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Antes que nada, de verdad quiero agradecer este espacio, la oportunidad de compartir esto. Como usted ya lo mencionó, voy a hablar sobre emociones y tecnología, que de pronto parecerían ajenas, y particularmente desde mi experiencia haciendo investigación educativa en este laboratorio de esta universidad japonesa. Bueno, el contenido básicamente voy a hablar primero, aunque ya lo mencionó de manera sucinta la profesora, un poco sobre mi formación académica, de ahí la investigación que hice como parte de este proyecto. Voy a comentar también acerca de una conferencia en la que tuve la oportunidad de participar de manera virtual sobre STEM, y también otra oportunidad que tuve de hacer un intercambio sobre investigación de género como parte de este proyecto. Las conclusiones, una pequeña diapositiva por si alguien está interesada en aplicar también a este programa, y las referencias. Entonces, bueno, sobre mi formación académica, como ya mencionó la profesora Luz María, básicamente desde que he estado en nivel vocacional de la preparatoria medio superior, he estado en el Instituto Politécnico Nacional, primero en el CECIT, luego en la SFEM, más adelante con la maestría. Desde la SFEM elegí la especialidad de matemáticas educativas, mi asesora de tesis justamente fue la profesora Luz María, y en la maestría continué en esta rama de la matemática educativa. Y menciono esto también, lo quise como incluir porque en sí, en mi experiencia en el área STEM, pues comencé por el área aplicada. El área de manufactura asistida por computadora era más que nada ver la aplicación del área STEM. Y cuando paso a la licenciatura en física y matemáticas, pues si bien teníamos laboratorios, creo que el énfasis mayormente fue en la teoría. Luego, cuando elijo la especialidad en matemáticas educativas y también ya con la maestría de matemática educativa, me enfrento a una ciencia social que estudia una ciencia exacta. Y ya más recientemente con esta oportunidad de JICA y de participar en de integrarme a este laboratorio, pues ahora me encuentro con una, digamos en un sentido un tanto como opuesto, ahora una ingeniería que estudia el afecto, que es la ingeniería Kansei o ingeniería afectiva, y busca cómo
integrar las emociones en el desarrollo de tecnología. Y entonces les voy a hablar sobre mi caso particular haciendo investigación educativa. Mi asesor en la Universidad de Japón es el profesor Eric Wallace Cooper. Desarrollamos esta investigación que en español sería como modelación de la respuesta afectiva a la retroalimentación interactiva en una experiencia de modelación matemática. Y bueno, como les comenté, mi experiencia en investigación ha sido en el área STEM, en educación STEM, en cuanto al género y también en tecnologías educativas. Con la profesora Luz María, pues fue con la tesis de licenciatura, exploramos la relación entre género y desempeño académico en estudiantes de álgebra abstracta, y fue como un primer acercamiento para mí del rol que podían jugar las emociones en el aprendizaje, porque entre otras componentes del estudio, analizamos los niveles de confianza y ansiedad que reportaba el alumnado al resolver exámenes en esta área. Luego, en la maestría, pues exploré como el significado contextual que puede haber en ambientes dinámicos, considerando simulaciones físicas que fueran interactivas. Y entonces cuando me integro a este laboratorio, pues mi curiosidad era, ¿y cómo se podría considerar el afecto en el diseño de entornos de aprendizaje digitales? Y comenzamos la revisión de literatura. Está este resultado de investigación en cuanto a la relación entre afecto y aprendizaje, que encontraron que entre más creencias constructivistas tenga el alumnado, se predice una mayor curiosidad, entre otras emociones epistémicas, digamos, asociadas al aprendizaje, y que a su vez una mayor curiosidad predice estas estrategias epistémicas como pensamiento crítico, construcción de conocimiento, que en sí es el knowledge elaboration, y las estrategias de repaso. Después, explorando afecto y matemáticas educativas, está este resultado que, bueno, esta sugerencia de Nava Guzmán, García González y Sánchez Aguilar de identificar y caracterizar las emociones que el alumnado experimenta al tratar de ejercer el razonamiento covariacional, que es precisamente el tipo de razonamiento que está inmerso en actividades de STEM y particularmente en matemáticas. Pero queríamos tener como un acercamiento de cuáles son las necesidades que manifiesta el alumnado respecto a este tipo de ambientes. Y entonces, como parte de este proyecto, decidimos analizar una plática, una charla que tuvieron estudiantes que participaron en un estudio similar. Eran 50 minutos, 3 mujeres, 3 hombres, hablando sobre su experiencia en la actividad, 501 intervenciones y 95 de ellas estaban relacionadas con las emociones. Lo que nos llamó la atención fue que si bien la indicación inicial era hablen acerca de qué estaban aprendiendo, dirigieron la discusión hacia cómo es que lo estaban aprendiendo, enfatizando que eso era lo realmente importante. Y las necesidades que manifestaban era una necesidad de seguimiento, un ritmo adaptado y también la posibilidad de expresarse, de pronto decir, por ejemplo, eso ya lo sabía, o no me acordaba de eso, o eso de plano no lo sabía. Y con eso dirigimos entonces la revisión de literatura ahora al aprendizaje adaptativo. Entre otras investigaciones, esta reporta que no solo aspectos cognitivos, sino también aspectos afectivos deben considerarse. Y en ese sentido, previamente con la investigación de maestría, habíamos explorado el valor pragmático. Estos son valores que introduce Michel Artig, el valor pragmático y epistémico, primero como de técnicas instrumentadas, pero también las extiende un poco hacia las herramientas. Una herramienta puede tener un valor pragmático, que es el que comúnmente observamos en cuanto, por ejemplo, una calculadora, qué tan rápido hace las operaciones o qué tan eficiente es, pero también una herramienta puede tener un valor epistémico en tanto promueva en quien lo usa cuestionar o preguntas acerca del objeto o matemático o el concepto con el que está trabajando. Entonces, con base en esto y con las reflexiones sobre la literatura en afecto y matemáticas educativas y educación en general, lo que empezamos a pensar en este proyecto es que ahora podíamos considerar también un valor afectivo de la herramienta. Y lo que nos decidimos concentrar fue en la retroalimentación. La retroalimentación tiene la ventaja de que posee ambos aspectos, tanto afectivo como cognitivo,
Y existen amplios estudios que señalan que el feedback o la retroalimentación como estímulo tiene un impacto más poderoso en el aprendizaje que cualquier otra variable en la educación. Entonces nos fuimos hacia el diseño de feedback. Y en la literatura se reporta que la definición del feedback tiende a ser obviada y también encontramos que su componente afectiva tiende a ser todavía menos explícita en las investigaciones. Así que decidimos ver cómo es que se podía abordar el diseño de feedback considerando el afecto. Y encontramos estas dos teorías, Feedback Intervention Theory, Attribution Theory, y cada una tiene sus propias recomendaciones de cómo construir feedback con atención al afecto. La primera sugiere centrar la retroalimentación que se da al alumnado en la tarea de un tipo como más, constructivista, en el sentido de que el conocimiento es escalonado o que se va construyendo. Y el segundo tipo sugiere un feedback centrado en la persona, más motivacional, más directo hacia qué es lo que está, qué emociones está experimentando la persona en ese momento de aprendizaje. Así pues comenzamos a visualizar este experimento, lo diseñamos con actividades en GeoGebra, que probablemente ya tengan cierta familiaridad con esta app. Es una app gratuita, tiene porciones de código abierto, pero también tiene una plataforma. Y en esa, utilizando el GeoGebra Script y también JavaScript, diseñamos estas actividades. Al principio introdujimos un applet que ejemplificara la interacción para resolver las actividades como guía para quienes iban a participar. Algunas recomendaciones generales también incluimos. Y las actividades trataron sobre el movimiento aparente del Sol. Y elegimos este tema porque justo el resultado de investigación que les mencioné acerca de las emociones epistémicas, encontraron que estas emociones emergían al estudiar contenido complejo o contradictorio. Y en este caso, si bien parece ser un tema ya estudiado o ya dominado, tiene varias sutilezas y existen elementos de este fenómeno que no son usualmente explorados, y por eso es que decidimos utilizarlo para que emergieran estas emociones. La primera actividad está centrada en la exploración. La segunda actividad en crear un modelo, que es básicamente una gráfica de la cantidad de horas de sol a lo largo del año, cómo va cambiando esto. Y la aplicación, que básicamente era cómo orientar un panel solar dependiendo de la época del año y también considerando la zona geográfica de que se tratara. En la conclusión, incluimos preguntas abiertas sobre la experiencia en general durante la resolución, preguntas de esta escala de Instructional Feedback Orientation, que básicamente fueron como indicadores acerca de la sensibilidad hacia el feedback y la utilidad que percibía el alumnado del feedback en general. Y algunas preguntas demográficas, edad, género, nacionalidad. Bueno, cada actividad tenía como era de esta manera. Del lado izquierdo pueden ver la experiencia conversacional y del lado derecho un área de gráficas y simulaciones interactivas. En el lado izquierdo aparecen las preguntas y feedback en verde, y en amarillo las respuestas y reacciones que podía seleccionar cada participante. Entonces aquí les muestro el ejemplo de cómo se interactúa con esta applet. Entonces aquí dice, vamos a aplicar lo que hemos analizado hasta ahora. Ok, hagámoslo. Y le piden a la persona seleccionar en dónde el día de mañana, por ejemplo, febrero 18, dónde va a salir el sol y dónde se va a poner. Entonces aquí esta persona selecciona el este, selecciona el oeste y dice, bueno, ya lo hice. Y ahora se le da un feedback porque el sistema evalúa su respuesta. Y en este feedback, como pueden ver, es el feedback tipo 1, centrado en la tarea. Dice, bueno, sí, se dice comúnmente que el sol sale en el este y se pone en el oeste, pero esto no siempre es cierto, porque en realidad esto ocurre de manera exacta solo durante los equinoccios. Entonces la persona puede seleccionar una reacción: felicidad, disgusto, vergüenza, sorpresa, frustración o neutral, de cómo se sintió al recibir ese feedback. Aquí, por ejemplo, eligiendo sorpresa y eligiendo después de que no lo sabía.
Y ahora tiene la posibilidad de explorar, bueno, para mañana, febrero 18, dónde saldría y dónde se pondría el sol. Entonces le sugiere utilizar los deslizadores para colocar la fecha, ver más o menos cómo, por qué es que ocurre este cambio, porque no es exactamente en el este, en el oeste, y con estos deslizadores también el de tiempo puede más o menos visualizar que es un poquito abajo del oeste donde se pone, ¿no? Y bueno, aquí nuevamente lo que podemos ver es que ya lo evalúa, le dice, bueno, ahora la otra pregunta, suponiendo que es equinoccio y el sol sale en el este, se pone en el oeste, ¿cómo consideras tú que es la trayectoria del sol sobre ti? O sea, ¿pasa exactamente por el cenit y baja, o está más hacia el sur, está más hacia el norte? Y entonces la persona puede seleccionar. Y por ejemplo aquí dice, bueno, en el centro, da su respuesta y nuevamente recibe el feedback y le dicen, bueno, sí, podría parecer intuitivo que el sol sigue una trayectoria. ¿Se oye una voz? De Plaza de las Matemáticas, pero no tiene mérito. Sí, pero lo estoy revisando. ¿Pueden por favor cerrar sus micrófonos? Pues no nos va a dar, no sé. Pero sí lo estoy revisando. Si hay un editor externo, es para que no. Esta es la primera entrega. Entonces lo tengo que revisar y también para comentar. Aquí, Francisco, por favor, tiene el micrófono abierto. Le pedimos al anfitrión que cierre los micrófonos de todos. No, es la otra que nos había recomendado. No, Lina. Por favor, cierren sus micrófonos. No nos quiso apoyar porque se le hizo muy poquito. Quien esté como anfitrión, que cierre los micrófonos de todos, por favor, para que podamos escuchar a la conferencista. Y pues le dijimos que no era posible. Pues no alcanzaba y nos recomendó a él. Pero pues, ajá, pero se ve que está iniciando. Él se le ha hecho ya una primera observación, una primera junta, pero ahorita voy a volver a hacer otra para que corrija. No tenemos administrador. Para que pues ya lo del trimestre 2 y 3 ya. ¿Quién está haciendo? Lo está haciendo Debe de haber ajá, y lo está editando. ¿Quién está de anfitrión, por favor? Ya. Adelante. Bueno. Una disculpa, Gracias. pero muchas gracias. Sí, no tiene tanto. O ya, o sí, yo. Otra vez. Sí. No encontramos otro. ¿Quién está como anfitrión, por favor? Sí, es lo que... ¿Qué tal, doctor? Dígame, soy yo. Por favor, en silencio los micrófonos, Luis Antonio. Sí. Y si no se los puede cerrar, póngalos en sala de espera. Gracias. Pero... En esa parte, la pregunta no es obligatoria. Bueno, sí. ¿Pueden abrir su micrófono la ponente, de favor? Cerraron todos. Ok, gracias. Adelante, mil disculpas. Gracias, no se preocupe. Bueno, como les comentaba, en este caso, por ejemplo, esta persona recibe el tipo de feedback centrado en la tarea. Bueno, sí, podría parecer intuitivo que el sol sigue un camino recto sobre nuestras cabezas, pero en realidad solamente sigue este camino, digamos, en el ecuador. De allá en fuera el camino es distinto. Esto, por ejemplo, vale para el hemisferio norte. Pues podemos ver más o menos cómo es que el sol incide en el hemisferio norte y lo podemos ver principalmente en la zona sur del cielo. Igualmente para esto puede elegir una reacción y bueno, así se ven las interacciones. Este es el diagrama de interacciones para la primera actividad. La pregunta es aquí en este caso, ¿cuál crees que es la principal razón detrás de las diferentes estaciones que tenemos a lo largo del año? Hay tres opciones. Bueno, la primera, que se debe a la trayectoria elíptica de la Tierra, la distancia con respecto al Sol. La segunda, la inclinación de la Tierra o la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Y la tercera, bueno, no tengo la certeza de cuál sea la respuesta. Siempre tratamos de incluir esta opción.
y por cada uno pues recibe correspondientemente un feedback con el propósito ya sea de corrección, en el primer caso, ya que no se debe principalmente a la trayectoria elíptica, de finalización, no de que finalice la actividad, sino que en ese sentido concluyó esa parte, y la tercera de sugerencia, si es que no tenía la certeza, se le da alguna sugerencia, e independientemente del tipo, del propósito del feedback que haya recibido, un grupo iba a recibir siempre el tipo de feedback 1, el centrado en la tarea, y otro grupo de estudiantes recibirían siempre el tipo de feedback centrado en la persona, y cada grupo podía seleccionar su reacción por ese feedback, de cómo le hizo sentir. Los datos se ven más o menos así. En sentido horizontal pueden ver, sentido vertical pueden ver el proceso de resolución, en horizontal los tiempos de las acciones, con una precisión de hasta milisegundos, que podían ser estas acciones seleccionar una respuesta, seleccionar una reacción, incluso deseleccionar esa reacción, y podíamos ver en qué momento lo hicieron, incluso también cuando elegían una respuesta, ¿no? Dentro del área de gráfica. Nuestra pregunta fue: ¿qué tipo de modelo describe mejor la respuesta afectiva a cada tipo de feedback? Tuvimos 13 participantes. En el tipo 1, 4 hombres, 1 mujer. En el tipo 2, 1 mujer, 7 hombres. La asignación a cada tipo fue aleatoria. Sus edades entre 20 y 23 años. Estudiantes de ingeniería, principalmente ubicados en Japón, y cuyos países de origen son estos que se enlistan aquí. Acerca de las preguntas sobre el feedback en general, en este caso podemos ver una escala. Un mayor valor corresponde a una mayor sensibilidad hacia el feedback y una mayor utilidad percibida sobre el mismo. Y lo que nos pareció interesante es que aquellas personas que recibieron el feedback centrado en la persona tendieron a identificarse más con estas dos afirmaciones. La afirmación 10, que el feedback correctivo es vergonzoso, o les da vergüenza, o les intimida. Y la número 12, que es difícil superar el feedback correctivo. Mientras que las personas que recibieron el feedback centrado en la tarea no se identificaron tanto con estas dos afirmaciones. Sobre la selección de reacción por el propósito del feedback, el propósito siendo corrección, sugerencia o finalización, desarrollamos estas gráficas que en la escala pueden ver hacia arriba como las emociones positivas, alegría, sorpresa, al centro neutral, y hacia abajo vergüenza y frustración. Llamó la atención que disgusto fue una emoción que no fue seleccionada, y quienes la seleccionaron llegaron a seleccionar, inmediatamente la deseleccionaron, cosa que también creo que implica investigar más al respecto. Pero otra cosa que nos pareció interesante es que en este caso este estudiante decía al principio que no veía mucho caso a las reacciones, a seleccionar reacciones, y al principio se ve porque recibía feedback de finalización, todo correcto, pero cuando recibe incorrecto o feedback correctivo, entonces pasa a sorpresa, después con feedback de finalización pasa a alegría, y después con feedback correctivo baja a neutral, y finalmente cierra, a pesar de recibir feedback correctivo, cierra con alegría, que es algo que, digamos, esperaríamos en este tipo de actividades. Y esto nos hizo concluir, bueno, que el uso de reacciones puede emerger como una necesidad de expresión. Entonces, mientras tenía todo bien, no sentía la necesidad de seleccionar una reacción, pero cuando obtuvo feedback correctivo, ahí empezó a cambiar. Otra observación es que este valor que ven en la esquina superior derecha corresponde a la percepción del feedback en general. Como había mencionado, un mayor valor corresponde a una mayor sensibilidad al feedback, una mayor utilidad percibida del feedback en general, y observamos que quienes le dan menos importancia, por así decirlo, al feedback, se mantuvieron en un nivel neutral, seleccionaron emociones neutrales independientemente del propósito del feedback, pero aquellas personas que le atribuían un mayor valor seleccionaban, se puede ver una mayor correlación entre el propósito del feedback y la emoción que seleccionan. Entonces aquí comienza con feedback de finalización, se mantiene en alegría, con feedback correctivo baja a vergüenza, aunque sigue con alegría, porque seleccionó estas dos emociones. Después con feedback de finalización, sorpresa, alegría, pero después con feedback correctivo otra vez baja
a sorpresa, vergüenza y finalmente cierra hasta con frustración. Entonces este tipo de modelos nos permite ver de algún modo qué le hace sentir este proceso a cada estudiante, ¿no? Al menos por lo que reporta. En el tipo de feedback centrado en la persona observamos el mismo fenómeno. Quienes le atribuyen una menor importancia al feedback se mantienen en un neutral, pero las personas que le atribuyen una mayor importancia al feedback, observamos esta relación entre algo positivo, emociones positivas, y algo negativo y emociones negativas. En reacción por propósito y tipo de feedback, en general quienes obtenían un feedback de finalización pues se mantenían seleccionando alegría, pero quienes no seleccionaban alegría seleccionaron sorpresa y neutral, siendo un poco más frecuente neutral en el tipo 1 y un poco más frecuente sorpresa en el tipo 2. Al recibir sugerencias en el tipo 1 vemos que se distribuyen casi por igual en alegría, sorpresa y neutral, pero en el tipo 2 quienes no eligen alegría eligen menos sorpresa, menos neutral, y aparecen quienes eligen vergüenza cuando el feedback está centrado en la persona y cuando la sugerencia se expresó en esos términos. Sobre el feedback correctivo, también de alguna manera se concentran en alegría, pero también observamos neutral, y la diferencia entre estos dos grupos que pudimos apreciar es que en el tipo centrado en la tarea hay más que seleccionan vergüenza, aparece incluso frustración, y en centrado en la persona se concentran más en sorpresa, aunque también aparece vergüenza. Ahora, sobre el feedback, el propósito del feedback por tipo de feedback, algo que nos llamó la atención es que en el tipo de quienes recibieron el tipo centrado en la persona, en naranja, fueron más propensas a elegir sugerencias o a pedir sugerencias comparando con las personas que eligieron el feedback centrado en la tarea. En respuesta por propósito y tipo de feedback estaban estas respuestas de no lo sabía, lo había olvidado, lo sabía, y observamos esta diferencia en quienes recibieron el tipo de feedback centrado en la tarea, elegían más lo sabía como respuesta, y en quienes recibieron el feedback centrado en la persona elegían más el no lo sabía. Pensamos quizás se sintieron con esa mayor apertura a poder expresar que eso no lo sabían, pero pues como la muestra es pequeña sería conveniente hacer un estudio más a fondo y con más personas. En las preguntas acerca de las actividades se les preguntó cómo te sentiste durante la resolución de las actividades, qué opinas sobre los mensajes de guía que recibiste. Esos son algunos de los mensajes que recibimos, y del tipo 1, de las personas que recibieron feedback centrado en la persona, nos percatamos de que los adjetivos que utilizaban estaban más relacionados o principalmente relacionados con emociones, como lo disfruté, interesante, me motivó, cómodo. Y aquí quisiera destacar este comentario. Este estudiante dijo, bueno, me sentí inteligente y tonto al mismo tiempo, pero no obstante lo disfruté, y es básicamente lo que buscaríamos en este tipo de actividades. En las personas que recibieron feedback centrado en la tarea, pues lo que observamos es que los adjetivos que utilizaban en sus respuestas estaban mayormente asociados con la tarea: confundido, refrescante, educativo, intrigado, curioso, claro o incluso confuso. Y aquí quiero destacar este comentario de una de las participantes que dijo: yo pienso que es una buena guía de ciencia, incluso cuando los participantes elegían la respuesta incorrecta, el mensaje que recibían no contenía un tono de crítica, y eso de alguna manera nos motiva a seguir aprendiendo. Bueno, ahora les quiero compartir sobre esta conferencia a la que tuve oportunidad de asistir, igualmente con el apoyo de JICA. Esta conferencia es organizada por la Asociación Estadounidense de Colegios y Universidades, es sobre educación STEM, y quisiera compartirlo justo pensando en esta audiencia de la STEM, porque estaba esta conferencia de MacLeod y Cameron. Ellas hablaban sobre el lenguaje universal en las matemáticas, y decían universal entre comillas acerca de qué es lo que consideramos universal,
y decían, parece que estamos en un momento de esfuerzos globales por hacer resurgir o para reinscribir epistemologías subalternas. Y en eso proponían, por ejemplo, que se permita alzar las voces que actualmente están más hacia los márgenes. En un nivel individual, haciendo investigación, sugerían considerar citar al menos una referencia o metodología que no fuera occidental en nuestra investigación. Facilitar también o promover que se cuestionen las normativas de qué consideramos universal. A nivel disciplinario, pues crear espacios para la reflexión y hacer una examinación interdisciplinaria de qué se asume, ¿no? De manera predominante. En tercer punto, empoderar nuevas agendas, incluyendo aquellas que se centran en el sur global. A un nivel institucional, incluir una diversidad epistémica y estética de como partes esenciales de la agenda y de estrategias de equidad, diversidad e inclusión. Y a mí me llamó la atención cuando hablaron de diversidad estética y pensando en el lenguaje de las matemáticas, le pregunté a la ponente a qué se refería en ese caso con diversidad estética. Y lo que ella explicó es, por ejemplo, con el contexto de las demostraciones matemáticas, ¿qué consideramos una demostración bonita, estética, impecable, limpia? ¿Cuál es nuestro estándar al considerar las demostraciones? Porque si bien hay una secuencia lógica, hay una manera también de expresarlas y creámoslo o no, también está inmerso ahí alguna perspectiva cultural, incluso a nivel científico, ¿no? El otro taller que también del cual les quería hablar, aprovechando esta magnífica oportunidad que ha posibilitado las jornadas de didáctica de las ciencias, en cuanto a visibilizar también la investigación educativa, porque este taller era sobre la fusión de las humanidades y el área STEM. Estas investigadoras crearon lo que se llaman infusiones a nivel de curso y ellas lo definen como una pequeña parte del curso que contenga una perspectiva de humanidades con STEM. Decían, por ejemplo, explorar o discutir en el aula, ¿no? ¿Cuál es la influencia de la astronomía en la cultura? Por ejemplo, cómo podríamos ver desde la postura de la química moderna, la alquimia de Frankenstein, de Mary Shelley. Y en eso, ellas decían que esto surgió a raíz de que a sus estudiantes de ingeniería les preguntaban, ¿eres creativo? ¿Eres creativa? Y les respondían generalmente que no lo eran, y a ellas les sorprendió porque creían esto. Y bueno, ellas idearon estas actividades, por ejemplo, crear un diario de medios o media journal que estuviera basado en experiencias cotidianas, por ejemplo, en películas, piezas de arte, canciones, etcétera, que el alumnado haya visto recientemente y que puedan permitir identificar una fusión entre las humanidades y el área STEM o incluso otras áreas. Y asimismo, que esto sirviera para discutir qué significa creatividad en cada disciplina, encaminándose a definir una identidad creativa. Y bueno, ahora como algo que agradecí mucho de este proyecto es que mi asesor está realmente interesado en la teoría de género y aproveché el espacio que tenía en su laboratorio para crear como algunas pláticas sobre género y STEM y género. Y yo les preguntaba, bueno, ¿qué creen acerca o qué piensan acerca de la investigación en género? Y me sorprendió que la gran mayoría de sus estudiantes en Japón no tenían algún acercamiento previo con esta teoría. Y sorprende más aún porque, si ustedes quieren considerar, esta es la referencia, Japón es uno de los ejemplos más claros de esta que le llaman como tubería con fugas, leaky pipeline, de que las mujeres cuando entran en STEM, pues conforme van avanzando de nivel, van saliendo más y más y más. Y Japón pues no es de excepción. En 2017, por ejemplo, de estudiantes de nivel licenciatura, 36.9% eran mujeres, de estudiantes de posgrado, 27% mujeres, en investigación, 16.2% son mujeres. Ya cuando nos vamos al área STEM, pues es todavía más bajo, 8.8% en ingeniería y un 15% en ciencias. Y en la academia, además, ya si lo vemos al grado de quienes participan en las facultades de ciencia y ingeniería, están entre un 7.4% en ciencias y un 5% en ingeniería.
Y la implicación directa a nivel social, pues se observa en la brecha salarial. En general en Japón hay unos 23.5 puntos porcentuales entre la diferencia de ingresos de hombres y mujeres, favoreciendo a los hombres. Y digamos que la parte positiva o a lo que podemos aspirar haciendo más inclusiva el área STEM es que hay varios estudios que señalan que hay la brecha salarial disminuye específicamente en trabajos relacionados con el área STEM comparado con aquellos trabajos de otras profesiones. También mencioné esto porque me sorprendió esto que reportan acerca de las mujeres en ingeniería y en áreas asociadas al STEM, que tienden a mostrar menores niveles de autoeficacia, es decir, se sienten menos capaces. Y en algunos estudios también se muestra que esto es especialmente verdadero entre mujeres de alto desempeño. Dicen, mujeres de alto desempeño tienen una mayor dificultad de lidiar con las fallas, de lidiar con los retrocesos por una repentina pérdida de fe en sí mismas, ¿no? De creer en sí mismas. Y bueno, eso me lleva a las conclusiones. En general de la investigación, pues permitió como tener un acercamiento a la experiencia del alumnado para mejorar el aprendizaje adaptativo, ya sea creando perfiles de aprendizaje que puedan enlazar la emoción con el logro, que lo podamos apreciar esta relación, en el diseño de feedback interactivo, ya sea centrado en la tarea, centrado en la persona, dependiendo del objetivo o de la tarea que estemos abordando. También para mejorar los mecanismos de evaluación, considerando estampas de tiempo, haciendo un seguimiento de los procesos de resolución. Y en general como consideraciones para el futuro, teniendo en cuenta esto que ya es como más integrado en las investigaciones recientemente, el desarrollo de competencias estéticas, no solo en mi experiencia en este laboratorio, sino creo que en general es algo que se debería buscar y es un aspecto que creo que realmente al que nos podemos acercar con este tipo de espacios como las jornadas de didáctica de las ciencias. Definir una identidad creativa, en el caso como investigadora, como docente y también como estudiante, ¿qué representa eso en la construcción de conocimiento? Cómo integrar el afecto en la educación STEM y la investigación de género, particularmente con la ingeniería Kansei. Y yéndome un poco ya hacia el cierre, quiero compartirles esta nota, es de estos autores que hablan sobre la ingeniería afectiva, y ellos dicen, bueno, la práctica de diseño reside ahora en la necesidad de balancear propiedades objetivas y subjetivas, tecnología funcional y expresión emocional, información e inspiración. Y bueno, si alguna de las personas que está aquí tiene el interés de aplicar este programa, la convocatoria sale cada año, pueden revisar ahí las bases. Hay muchos programas, yo apliqué al tercero de Information Science and Engineering, pero hay muchos otros, e incluso dentro de este mismo programa de InfoScience hay muchas otras opciones, hay muchos y muchos profesores con los que se puede trabajar, y estas son las plazas que están disponibles cada año. Usualmente, en mi caso, pues debido a la pandemia, no fue posible hacerlo de manera presencial, aunque ese era el plan, pero la beca está increíble porque es todos los gastos pagados, es el vuelo y aparte pues la experiencia de hacer investigación en un área diferente. Y bueno, esas son las referencias. Y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o comentario, adelante, por favor. Por favor, quien desee preguntar o comentar algo a Brenda, levantan su mano. Muchísimas gracias, Brenda. Muy interesante tu conferencia. Ay, gracias. Verónica. A ver, Verónica. Alza la mano. Sí, muchas gracias. Hola, Brenda. Me gustó mucho Hola. tu ponencia y está bien bonita tu investigación. Te felicito porque es un área que necesita ser visibilizada, yo creo, porque siempre ha existido la necesidad, pero no se ha dado tanto espacio para que se pueda observar. A mí me llamó mucho la atención esto que tiene que ver con las emociones y la retroalimentación en las evaluaciones, porque es algo que he estado aplicando en mi docencia. Y bueno, no recuerdo, a lo mejor me perdí, ¿cuál era el número de tu muestra
porque en algún momento dijiste que era una muestra Ah, pequeña. Y no era suficiente como para la conclusión ya dada en general. Entonces, no recuerdo el número de la muestra, y si ese número no se te hace suficiente, como cuál sería, en tu criterio, el número de la muestra por lo menos mínimo, ¿no? Para que fuera representativo. Sí, yo creo que las muestras pequeñas, la ventaja que tienen es que puedes indagar un poco más con las personas, puedes hacer tal vez un poco más de investigación cualitativa, pero en este sentido, como es tratar de identificar algunas tendencias correspondientes a cierto tipo de feedback, si está centrado en la persona o si está centrado en la tarea, creo que a nivel cuantitativo lo que sería deseable, yo creo, 100 personas para poder tener una mejor estimación, pero todo eso depende. Aquí, como en este caso son 13 personas, pues solo quise hacer ese señalamiento, ¿no? De que sería bueno tener más personas para hacerlo más robusto. Ok, muchas gracias. Gracias, Brenda. No hay de qué. Ramiro Saldaña. Gracias, gracias Brenda, te felicito. Yo estuve en físico matemáticas hace ya mucho tiempo y veo con agrado todo el avance que ha tenido la escuela. Te quiero preguntar sobre si puedes dar un ejemplo de feedback centrado en la persona, porque Sí. no lo percibí, ¿no? Ajá, sí. Aquí, por Gracias. ejemplo, Ajá. no, gracias a usted por la pregunta. Aquí, por ejemplo, el feedback centrado en la tarea se decía, ¿no? Bueno, sí podría parecer intuitivo que la distancia entre la Tierra y el Sol es lo que causa las diferentes estaciones. Entonces es como centrarlo en la parte del hecho. Y aquí está el descentrado en la persona, dice, bueno, ese no es el caso, pero no te preocupes. Ciertamente algunas personas creen que esa es la razón. Está más orientado hacia lo que las personas experimentan o ya enfocado más en general, ¿no? A su sentir, a su pensar con ese, no te preocupes. Muy bien. Gracias. Gracias. Gaby Rueda. Hola, buenas tardes. Primero que buenas tardes. Permíteme felicitarte por estas líneas de investigación tan interesantes que estás haciendo. En cuestión de satisfacción, de acuerdo a la perspectiva de si los alumnos aprenden o no, ¿sí tienen datos de qué les funciona mejor en el aprendizaje, este tipo de feedbacks? Sí, por ejemplo, a mí me sorprendió porque algo que discutía con mi asesor es que comúnmente una crítica a este tipo de investigaciones que, bueno, no estás exactamente en el ambiente educativo de las personas o no está en juego la evaluación del curso. Sin embargo, nos sorprendió que aún así, aunque no era parte de un curso, aunque no se les iba a evaluar con esto, ni se les iban a dar puntos o quitar puntos, emergían las emociones y es interesante porque incluso en estas personas que asumimos que ya son de ingeniería, este tipo de conceptos son, digamos, ya dominados, observábamos este tipo de comportamientos. Se les pedía, por ejemplo, están estos puntos y los tienen que ajustar. Ya habían tenido una exploración previa viendo que la cantidad de horas de luz a lo largo del año se comporta de esta manera, ¿no? Como una curva sinusoidal. Y sin embargo observamos este tipo de resultados, ¿no? Algunas personas aquí, por ejemplo, este ajuste solo consideró las crestas y estos nudos aquí y no consideró los valles. De plano, esta otra persona o estos otros dos casos consideraron la amplitud de manera correcta, pero el periodo no. Y es como la sugerencia que se les daba era asegúrate de que la gráfica toque todos los puntos, pues dijeron, bueno, aquí toca todos los puntos, ¿no? O sea, incrementando la frecuencia. Entonces, en ese sentido, hay muchas investigaciones que cuando indagan esta relación entre emociones y desempeño,
se basan o lo miden en términos de qué tanto incremento hubo en el conocimiento o qué tanto mejoró su calificación. Y en nuestro caso quisimos irnos más hacia cómo experimentan cada que reciben este tipo de retroalimentación. Nos interesa que aprendan y al final pudimos ver como el desarrollo de cómo fueron elaborando este conocimiento poco a poco, pero quisimos enfocarnos más que nada en cómo se sienten en cada etapa y cómo van lidiando con esto, las emociones que van seleccionando. No sé si eso responde la pregunta. Sí, muchas gracias. Esta forma de contestarles de manera personal, porque así lo entendí, que a cada persona se le da su retroalimentación. Nosotros lo hemos practicado de manera grupal y es bueno, o sea, es algo simple, ¿no? Pero sí nos percatamos, por ejemplo, este semestre pasado, en que les dejamos un experimento casero debido a la pandemia. Uh-huh. Y pues la verdad hubo explosión de creatividad, o sea, nos gustó mucho la respuesta de su parte al reto. Y yo me emocioné ese día y les dije, ay, yo estoy viendo aquí puros físicos, no sé qué, ¿no? Y sí me di cuenta que ese apapacho les motivó a completar con esa actividad y a continuar la siguiente. O sea, no sé si les aguantó para mucho, pero por lo menos de inmediato, sí me di cuenta que se sintieron bien, hasta ellos mismos hicieron, no, pues gracias, o sea, comentarios que nunca habían hecho en la clase, ¿no? Entonces, sí. Me da mucho gusto que existan este tipo de investigaciones, porque esto que yo comento, pues es nada más, pues algo puntual, ¿no? Que no está, pues, publicado, no está reportado. Y me gustaría que me platicara sobre los proyectos. Al final pusiste una diapositiva en donde dijiste que si alguien estaba animado en participar en alguno de esos programas, ¿qué tipo de programas son y a quién están dirigidos? Sí, Ok, sí. Muchas gracias. Sí, este programa tiene, por ejemplo, los proyectos que tiene son como en administración, incluso incluye visitar varias empresas, fábricas en Japón para entender cómo trabajan ellos con estos criterios de calidad. Tienen otro de derechos de propiedad intelectual. Está el de ciencia, Information Science and Engineering, está otro de diseño, incluso de arte, que puede ser desde artesanía tradicional o hasta personas que estén como en diseño gráfico. Está también para la creación de startups, para creación de empresas, de microempresas. Otro ahora en el que más se dan plazas en desarrollo sustentable. Y se abren cada año, de repente se agregan unos nuevos, estos no estaban el año pasado. Siempre hay también de salud, aunque en mi generación no entraron de salud, dijeron que no había gente que aplicara. Y justo lo quise compartir porque nos decían, tienen que compartir que existen estos programas. En cada uno de ellos, si ya se mete cada quien en los enlaces, puede ver con qué asesor o asesora puede trabajar, y trabajan desde inteligencia artificial, machine learning, hasta también robots interactivos, robots sociales. Es una amplia gama que, incluso volviendo a esta parte del género, cuando alguien me compartió a mí esta convocatoria, yo dije, pues no, yo creo que no puedo aplicar porque yo soy de otra área, de investigación educativa. Dije, sí he trabajado con tecnología, pero ¿cómo se podría integrar? Y ya cuando me meto a ver, eran como 60 personas para considerar, pero fui viendo así perfil tras perfil, y sí, encontré 5 opciones a las que podía aplicar, y encontré esta maravillosa que era de ingeniería afectiva, y ver que les interesa la educación
Y creo que también es muy bonito ver que hay tanto el interés por parte de allá de conocer más sobre la educación y sobre otros entornos culturales. Y también desde el lado de la matemática educativa, pues siempre hemos tenido como ese interés de también, sobre todo ahora con lo que pasó con la pandemia, considerar tanto la implementación efectiva de la tecnología como también cuál impacto emocional podría tener, impacto afectivo que puede tener, ¿no? Entonces, ahí están las convocatorias. El principal, yo creo que los principales requisitos, tener en todos tus grados académicos más de 8 y tener y no piden tanto inglés, piden como un 60% del TOEFL y japonés. Ni siquiera te lo piden, si lo tienes, pues es mejor porque te pagan un curso de japonés al inicio y entonces tú puedes de ahí, si tienes mejor nivel, pues ya te asignan a un lugar mejor y puedes aprovechar más el curso, pero si estás desde cero, con que lleves ese curso, allá en la universidad lo aplicas o en el instituto en el que te toque, lo aplicas todo en inglés. Bueno, para no perder la línea de las respuestas que estás dando, se puede aplicar para, necesitas tener un título de licenciatura, de maestría, de doctorado, o sea, a cualquiera de los tres, o necesitas hacer posgrado a fuerzas. No, desde la licenciatura, desde tener, incluso no sé si ahora, pero hasta con acta de examen, generalmente te piden que tengas ya el título, que hayas concluido todos tus trámites, y dependiendo del área, puede ser o no requisito experiencia laboral. En algunos casos hay uno que era de electricidad, que no lo veo aquí en esta convocatoria del año pasado, pero hay uno que pedía hasta 5 años de experiencia, ¿no? Entonces hay que meterse a cada convocatoria, pero por ejemplo en el de InfoScience solo pedían el título. Ya si tenías maestría, pues también podías mencionarlo, pero al final pues todo se centra en la entrevista, yo creo, y en la evaluación de tu perfil. Qué bien, me da mucho gusto. Es ya la última, perdón, ¿es un tipo de beca o, bueno, ya vi que dice beca? En este caso, pues como comentas, pues fue a distancia, ¿sí? ¿Es así? Sí, en nuestro caso nos tuvieron 2 años, nos dijeron, ahora sí ya se van a ir, bueno, no, ahora sí, bueno, no se va a poder, ahora sí ya van a abrir las fronteras, no. Y bueno, al final nos dieron 6 meses, pero en línea, pero lo trataron de hacer lo más inmersivo posible en nuestro caso, dándonos clases incluso de cultura, siguieron algunas clases del idioma, y en el caso con mi profesor, pues me integró hasta su seminario de grupo, seminario de maestría, y me dio hasta la oportunidad de convivir con sus estudiantes en otro, como hablando sobre el género y así. Entonces, aún si para quien quiera aplicar tiene miedo de que por la pandemia no pudiera hacerlo de manera presencial, creo que de todas maneras vale totalmente la pena. Pero idealmente, si se hace como se ha venido haciendo ya 48 ediciones, yo participé en la número 48, si se hace como se tiene estipulado, les pagan el avión para ir allá, para regresar a México, les pagan toda la estancia, por supuesto cubren los gastos del curso, los gastos de transporte, alimentación allá, los materiales, y hasta empiezas con unos cursos de japonés que también te pagan para que tengas como una inmersión. Así que para quien de verdad le guste la cultura japonesa, es algo que no se pueden perder. Muchísimas gracias, está muy interesante. Gracias. Ay, gracias, al contrario. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Bien, pues muchísimas gracias, Brenda. Como siempre, tu trabajo muy bien presentado, muy bien hecho. Y bueno, está con nosotros el doctor Miguel Tufiño Velázquez, nuestro director, para hacer la clausura del evento. Muy bien, muchas gracias, doctora Luz María de Guadalupe González. Gracias por cederme la palabra. Muchas felicidades a nuestra conferencista Brenda Carranza. La verdad, muy interesante el tema, sobre todo en aspectos que pues son desconocidos para nosotros, lo que es la parte de ingeniería efectiva.
cómo esta se involucra, ¿verdad?, en la formación y en el aprovechamiento de los jóvenes. Así es que, bueno, pues felicidades y sí vale la pena meterse en estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de esta quinta edición de las Jornadas Académicas y Didácticas de la Ciencia que organiza la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y en esta ocasión, pues estas jornadas, pues han formado parte del programa anual de actividades con las cuales nuestra unidad académica festejó el 60 aniversario de su fundación. Hace un año, el 2 de marzo del 2021, se iniciaron los festejos de este 60 aniversario que van a cerrar, por supuesto, el 2 de marzo del año en curso. Entonces, pues estas jornadas académicas también han formado parte del programa de actividades con los cuales conmemoramos el 60 aniversario de nuestra queridísima Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y bueno, pues la verdad, considero que nuevamente estas jornadas académicas y didácticas de la ciencia han cubierto y tal vez rebasado las expectativas de los presentes. Estoy seguro que han sido muy exitosas y de hecho, pues esto lo podemos ver en cifras, ¿verdad? Porque, bueno, pues esto es lo que nos da idea del evento, de cómo se lleva a cabo. De hecho, recordemos que las jornadas tienen como objetivo generar un espacio de intercambio sobre divulgación de la ciencia, diseños didácticos e investigaciones educativas y propiciar la discusión de dichas temáticas y, por supuesto, servir como un medio de difusión entre los docentes, estudiantes, egresados y sobre todo algo muy importante, de divulgación para el público en general. Y eso nos da oportunidad a que podamos ir involucrando en esas temáticas científicas a niños de educación básica. De hecho, en la primera jornada que fue sobre divulgación científica, ¿sí?, y que se llevó a cabo en el primer día de actividades, el martes 15 de febrero, bueno, pues aquí el propósito fue que los estudiantes jóvenes presentaran trabajos de divulgación de la ciencia y que compartieran, bueno, que vivieran la experiencia de compartir sus ideas con otros estudiantes. De hecho, participaron estudiantes de educación básica, o sea, primaria, secundaria, así como de nivel medio superior y nivel superior. Se presentaron 31 trabajos en 7 mesas de trabajo, 17 de los cuales fueron de educación básica y 14 de nivel medio superior y nivel superior. Esto nos da idea, pues, del entusiasmo y del interés que ha despertado en los niños el ir conociendo nuestro mundo a través del entendimiento de las ciencias, ¿verdad? Así es que, pues, nos da mucho gusto y esperamos que esto se siga incrementando cada año. En la segunda jornada, en el segundo día de actividades, el cual se enfocó hacia la enseñanza de las ciencias, entonces aquí se presentaron 13 trabajos en dos mesas de trabajo. Y en esta jornada sobre enseñanza de las ciencias, pues aquí la idea es que los profesores de diferentes niveles educativos, así como los estudiantes de nivel medio superior, de nivel superior de posgrado, presentaran propuestas innovadoras para la enseñanza de las ciencias. Bueno, y la verdad estoy seguro que eso pues ha redundado y esperamos que eso redunde en beneficio de la modalidad, de la forma en que se enseñan las ciencias. ¿Cómo nos podemos acercar mejor para entender e incrementar el interés en estas temáticas? La última jornada, que fue sobre investigación educativa, pues hay profesores de diferentes niveles educativos, así como los estudiantes de nivel superior y de posgrado, nos presentaron resultados de investigación educativa en el área de la didáctica de las ciencias. Y aquí en esta jornada se presentaron 7 trabajos en una mesa de trabajo. También se impartieron 5 talleres en los cuales participaron profesores y alumnos de los diferentes niveles educativos. El primer taller sobre robot pintores, una introducción a los circuitos. El taller 2 sobre Igor y Optic, taller de imágenes ópticas. El taller 3 sobre construcción de poemas matemáticos en el uso de la herramienta quebrantahuesos.
el taller 4, Introducción a las técnicas de detección de radiación, donde tuvimos la participación de un distinguido egresado de nuestra unidad académica, el doctor Julián Félix Valdés. En el taller 1 sobre robots pintores, también participó él con la doctora Vales Caldana de la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo cual nos ha dado mucho gusto que cada año participa de una manera entusiasta en nuestro evento. Y en el último taller, que fue sobre el uso de los materiales didácticos en la ciencia de las matemáticas, donde se hizo una demostración sin palabras. Y en particular, pues también se impartieron 3 conferencias plenarias, una en cada día. Y bueno, pues la verdad es que cerramos con broche de oro con esta conferencia que nos dictó Brenda sobre una experiencia de investigación educativa en el Laboratorio de Ingeniería Efectiva y Artes Computacionales de la Universidad Ritsumeikan de Japón. La verdad, pues un tema muy, muy interesante. Y bueno, pues estas experiencias hay que aprovecharlas. Yo creo que eso es muy importante. Pues la verdad, pues me da gusto que cada año se incremente la participación, se incremente el entusiasmo en participar en estas jornadas académicas de didáctica de la ciencia. Y bueno, pues estamos seguros de que este evento llegó para quedarse. Nuevamente agradezco y felicito al comité organizador por el entusiasmo con que organizaron este evento. De hecho, las actividades de estas jornadas comenzaron desde el año pasado. Hubo algunas conferencias que se dictaron el año pasado y que tenían como título Rumbo a las jornadas académicas de didáctica de la ciencia. Entonces, bueno, pues ahora sí que se fue preparando el terreno y pues por fin se concretó y se materializó ese esfuerzo en esos 3 días. Así es que, pues muchas gracias a todos, la verdad, los felicito por haber participado, los felicito por su disposición a participar en este evento y los esperamos para el próximo año. Esperamos que esto siga incrementando. Felicidades a los conferencistas, les agradecemos su participación, a todos los que participaron en talleres, que presentaron trabajos, pues muchas felicidades, les agradecemos su participación y nuevamente al comité organizador, pues por ese entusiasmo, pues en organizar este evento. Entonces, pues no me queda más que, siendo las 13:14 de este 17 de febrero de 2022, declarar clausurados los trabajos de las 5ª jornadas académicas de didáctica de la ciencia, organizada por la Escuela Superior de Física y Matemáticas, en el marco de los festejos del 60 aniversario de su fundación. Así es que pues muchas felicidades y muchas gracias a todos. Pues nuevamente les deseo lo mejor y los esperamos el próximo año. Me enviaron un mensajito, no sé si hay el reconocimiento para Brenda, no sé si quién se lo iban a entregar, a lo mejor nos lo brincamos, pero te lo enviamos, Brenda, con mucho gusto y muchas gracias por participar. Así es que felicidades a todos y hasta la próxima. Hasta pronto, que estén muy bien y muchas gracias. Un abrazo a todos. Síganse cuidando para que esta pandemia se acabe lo más pronto posible. Gracias. Buen día a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buena tarde, gracias. Gracias, hasta luego. Brenda, ¿te puedes quedar un momentito? Ah, sí, claro. Leo, te quedas tantito, Vero. ¿Pueden detener la grabación, por favor? Felicidades a todos, Gaby, Leonor,